Como título de esta reflexión es algo que de alguna manera les ocurre a una gran mayoría porque todos comparamos nuestra vida cotidiana o lo que nos ha ocurrido en nuestra vida, no a todos obviamente. Creemos que Dios tiene la misma actitud que un padre natural. Pero yo siempre digo una cosa, no nos olvidemos que hoy festejamos el Día del Padre y muchos recuerdan a su padre, pero no se olvide que usted es padre y muy pronto sus hijos serán padres. ¿Y cuál es la herencia que le vamos a dejar a los hijos? Una herencia de un padre firme, bueno, agradable, risueño, o una persona llena de rencores, resentimientos. Por una cuestión sencilla, a veces uno transfiere la frustración de no haber tenido esa bendición de tener un padre presente. Por eso hoy el título de esta reflexión es Cautivos de la orfandad. ¿Sí? Y creemos y lo transferimos a la vida en Cristo, esa orfandad. Creemos que Dios nos abandona, creemos que Dios no está, creemos que Dios sí, pastor, está ya sentado en el trono, pero yo estoy acá abajo. Y no entendemos el principio de lo que significa estar sentado en el trono. Significa que Él es gobierno y Él tiene toda la autoridad y tiene toda la libertad de cambiar y transformar lo que para nosotros es imposible. Hace un tiempo atrás me contaron una historia de un joven. Este joven estaba obsesionado porque llegaba su cumpleaños de 18 años, pertenecía a una familia muy adinerada, pero el padre era un hombre muy de Dios. Por eso digo, es un hecho verídico. Era un hombre muy de Dios, un hombre muy, muy cuidadoso. Si bien era un hombre muy adinerado, pero él le había enseñado a los hijos que el dinero no nace de una planta. El dinero hay que respetarlo, hay que trabajar, lleva mucho esfuerzo, tiene que tener sabiduría para poder multiplicarlo. Así que tampoco se les hacía demasiado fácil a los hijos, pero un hijo de él que cumplía 18 años, ya desde los 16 le venía diciendo al padre: papá, regálame la Ferrari, quiero la Ferrari, papá, quiero la Ferrari, y así continuamente. Lo que para nosotros un Fiat 600, para ellos una Ferrari tenía el mismo costo, era mucho dinero. Y llegó el día del cumpleaños de este joven, y el padre le regala una caja y este joven totalmente entusiasmado abre la caja esperando que dentro de la caja haya una llave para su sueño tan anhelado, tener su Ferrari. Y resulta que cuando abre la caja, dentro de la caja había una Biblia. Pero antes de abrir la caja, él le dijo: yo te voy a regalar lo más importante que vas a tener en tu vida. Este es el regalo más valioso. Te van a hacer muchos regalos, vas a tener seguramente fortunas y probablemente vas a heredar mucho dinero cuando yo no esté. Pero lo que yo te voy a dar hoy es lo más valioso que vas a tener. Y si te llevas por este regalo que yo te voy a hacer, todo lo demás es consecuencia. Todo lo que quieras en la vida es consecuencia de este regalo. Entonces este joven abre la caja y lo que encuentra dentro de la caja es una Biblia. ¿Cómo se enojó? Tan tremendamente se enojó que tomó el regalo y con un insulto se despidió de su padre y no lo vio nunca más. Se fue para no volver a casa. Tomó ese regalo que le había dado su padre y lo tiró en un rincón del departamento donde él vivía y quedó ahí por 15 años. El tiempo pasó, los años pasaron, él fue creciendo, pero así como nos pasa a todos, ¿no? Cuando somos chicos tenemos padre para rato, pero cuando llegamos a una cierta edad se nos termina el tiempo. Y qué bueno es aprender a saber que nadie tiene la vida comprada y que en algún momento tenemos que partir. Papá solía decir una frase en las casas velatorias, ¿no?
Y él se sacó de encima las casas velatorias cuando yo cumplí 15 años porque empecé a hacer yo las casas velatorias. Empecé yo a ir y a despedir a los hermanos de la iglesia. He tenido que despedir bebés recién nacidos. Y él decía, no vengas tarde con tus flores. No vengas tarde. Las lágrimas ya no se ven, los regalos ya no se ven, los te quiero ya no se ven, no se escuchan. Y entonces llega a oídos de este joven que su papá había muerto. Habían pasado 15 años perdidos por no querer verlo, porque estaba ofendido simplemente por un regalo, por algo efímero, por algo que pasa, por algo que se olvida, por algo que se oxida, por algo que pierde valor, por algo que no trasciende en el tiempo. Y él recordó el regalo que le había hecho su papá, la Biblia. Y en un acto de nostalgia, ya que ni siquiera se ocupó de sacar la Biblia de la caja, en un acto de nostalgia fue con mucho dolor en su corazón y mucha culpa, sacó la Biblia de la caja y la Biblia tenía un marcador y ese marcador decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero el marcador era la factura de una Ferrari. Señores, cuando nos ponemos a evaluar en nuestra vida los diferentes sinsabores que hemos pasado, no digo que todos los casos sean los mismos, pero siempre que nos hemos llevado mal con un padre es porque directa o indirectamente nos ha querido evitar un dolor, una tragedia, una mala decisión, un mal momento. De la misma manera es Dios. Creemos que Dios es malo porque no nos da tal o cual cosa, porque sentimos que Él no está en el momento más difícil de nuestra vida, porque sentimos que Dios no nos comprende, Dios no nos entiende. Pero Dios es Dios y Él es el Padre nuestro que está en los cielos y el santificado es su nombre. Y Él, a pesar de todas las circunstancias, se mantiene firme en su propia verdad y nunca va a apañar cosas que no tienen sentido, cosas que no van a trascender en nuestra vida. Y como este Padre, Él nos dice: el regalo más importante que yo le puedo hacer a ustedes, como mi iglesia, como la novia de mi hijo, como mis hijos, es esto. Porque todo lo demás es consecuencia. Todo lo demás puede ir y venir, pero los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todos en algún momento hemos sentido decepción, quizás las mismas decepciones que hoy estamos generando nuestros propios hijos. Porque no somos perfectos, ni lo vamos a ser, exceptuando cuando seamos glorificados y lleguemos a la perfección delante del trono, pero allí no va a haber padre ni madre, habrá un solo Padre, un solo Hijo y un solo Espíritu Santo, y todo lo demás seremos el pueblo, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Y esta historia del hijo pródigo tiene mucho que ver con esto. Dice la Biblia que un joven llegó a su mayoría de edad, sus 18 años, y fue y pidió a su padre la parte de los bienes que le corresponden. Y luego dice la Biblia que luego de no muchos días su padre llamó a sus hijos. Si usted mira literalmente, dice les repartió la herencia. ¿Por qué dice les repartió? Porque también se la dio al hijo mayor. Entonces su hijo dice que se tuvo que ir lejos. ¿Lejos para qué? Porque muchas veces somos como Jonás. Dios nos manda a Nínive, que queda 150 kilómetros de distancia, y para alejarnos de Dios nos vamos a lugares más lejanos, y él decidió irse a Tarsis, que estaba a 5.000 kilómetros. Este joven quería hacer su vida deliberada,
pero en cierto modo tenía conciencia y esa conciencia lo llevó a una larga distancia, a alejarse, como muchos de nosotros nos hemos alejado. Yo me fui de aquí a Rosario, específicamente a Funes, a una ciudad apartada, a donde nadie me conociera, donde nadie me recordara como el pastor, el evangelista, el que estaba en la radio, o el que estaba en la televisión, o el que estaba acá, o el que estaba allá. Sin embargo, la Biblia dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si fuera en las alturas, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí me asirá tu diestra. Y este joven dice que malgastó su herencia. ¿Hizo mal en pedir su herencia? ¿Usted hace mal en reclamarle a Dios? Si dice la Biblia: reclamadme mis promesas. Hazme recordar mis promesas. Ahora, esa promesa tiene mucho que ver con la historia que le acabo de contar, porque las promesas de Dios son consecuencia de este regalo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Ahora, este hijo, dice la Biblia, que volviendo en sí, como muchos de nosotros hemos vuelto en sí, algunos llegamos a pensar que nuestros padres eran lo peor del universo, y cuando fuimos padres empezamos a entender tantas cosas que no entendíamos. Y de hecho empezamos a decir tantas cosas que ellos decían que a nosotros nos enfurecían. Y empezamos a hacer y a tener actitudes, y como le decía hoy a la mañana a mi esposa, a mí no me produce tristeza recordar a mi padre, porque para mí no está muerto. De hecho, cada vez que voy al baño, tomo mi máquina de afeitar y me afeito, veo a mi viejo en el espejo. Porque yo soy un pedazo de él, y cuanto más viejo me voy poniendo, más parecido al viejo me voy poniendo. Porque la Biblia dice que nosotros partimos, pero los que estamos en el Señor, nuestras obras con ellos continúan. O sea, usted puede partir a la eternidad, pero usted tiene que dejar un legado. Algo que le llamó inmensamente la atención a mis queridos hermanos, a ese grupo de hermanos que venimos los viernes, y yo le dije cuál era mi sueño, mi gran sueño. Parece mezquino, parece avaro, pero no, mírelo y escúchelo con inteligencia. Mi gran sueño, cuando parta la eternidad, yo sé que la vida puede hacer que en ese proceso Dios no lo permita, mi esposa se vuelva a casar o qué sé yo. Mis hijos tendrán sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, es la ley de la vida. Pero yo le decía a los hermanos que estaban en ese día de conferencia, le decía: el gran sueño de mi vida es lograr tener el equilibrio tan y la comunión tan elevada con Dios que pueda ser irreemplazable. Te dice que es soberbio que suena eso. No. Una persona irreemplazable es una persona que ha dejado un legado. Una persona que nunca va a ser olvidada porque deja tanto que es imposible, porque su inversión se multiplica estando o no estando. Entonces, cuando me encuentro con esta parábola del hijo pródigo, dice que este joven se tuvo que ir lejos, porque yo creo que muy en el fondo le daba vergüenza hacer lo que tenía que hacer, estando la imagen de ese padre irreemplazable. Ese padre que lo único que hizo fue darle amor, ese padre que lo único que hizo fue darle protección, pero no se daba cuenta porque estaba dentro de la casa del padre. Yo experimenté esa sensación de orfandad cuando en un acto de furia enfrento a mi padre y le digo: me voy de la casa, y hasta ese momento era fuerte yo, pero cuando crucé los límites de la casa me encontré que yo era responsable de mi propia vida a partir de ese momento, y se me vino el mundo abajo, no podía volver atrás. Pero los golpes que tuve en el proceso
Me di cuenta que el viejo era el filtro para que los males no me atacaran, para que la miseria no me atacaran, para que el dolor no me atacara. Él le ponía el pecho a los problemas y a las dificultades, y ahora era mi pecho el que tenía que confrontar todas las situaciones. Y ahora este hijo pródigo se ve que vino una gran hambre sobre aquella provincia y todo lo que él había tenido lo malgastó. Cuando el padre generaba multiplicación y herencia, él malgastó lo que el padre le había dado. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que hace que la semilla que está sembrada dentro de nuestro corazón, que es el poder de la palabra, lo que hace que la multiplique y usted cada día sea una persona más avanzada, más evolucionada, más prosperada, más santificada, mejor padre, mejor hijo, mejor esposa? Es el poder del Espíritu Santo que hace que la semilla se multiplique, pero cuando usted se aparta, su árbol se seca y con él todos los beneficios de la gloria de Dios. Y entonces este joven se empezó a dar cuenta de algo que nunca se había dado cuenta. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Es que no se había dado cuenta. Y yo aquí perezco de hambre. Pero él tuvo una reacción. Y qué bueno es poder tener esa reacción con el Padre nuestro que está en el cielo, pero también con el Padre terrenal si es que lo tengo. Y si no, ponerme a cuenta con los recuerdos que me quedan de los que ya no están. Y pensar de alguna manera que me dieron lo que pudieron y lo que tenían y lo que aprendieron. Y hay otros que directamente quizás fueron utilizados por el diablo y no tuvieron la oportunidad de conocer al Cristo que conocemos, que nos libró de ser la misma persona que fueron ellos. Porque la Biblia dice que en el nuevo pacto el pecado de los padres no pasará a los hijos. Los padres comieron las uvas ácidas y los hijos no van a heredarla de entera. Es por eso que hoy somos diferentes, pero ayer no lo éramos. Hoy puedo tener hijos que me amen, hoy puedo tener una esposa que me ame, pero no siempre fui así. Porque experimenté el haberme apartado de la casa del Padre y ahora experimento el haber regresado a la casa del Padre. Maravilloso es que porque dice la Biblia que no solamente sintió culpa y se dio cuenta lo que había perdido, sino que dijo, y volviendo en sí, dijo: la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré y le diré. Hay tres cosas que uno tiene que hacer para lograr la bendición. No sé cuán arrastrado te encuentres, no sé por cuántas situaciones has pasado, cuántos errores haya cometido, pero levántate de una vez por todas. La vida no es muy fácil hoy para los padres que afrontan la vida. Está dura, está complicada. Hay tanta traición, tanto problema, tanta dificultad. Y a veces uno siente que está solo. Pero a veces sutilmente siente una mano apoyada en el hombro que le dice: tranquilo, hijo, todo va a estar bien. Porque no es un padre que hace hijos flojos, sino un padre que desarrolla nuestra capacidad al extremo tal que nos transforma en personas con sabiduría del cielo. Me levantaré, iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mientras él iba caminando, el padre todos los días se paraba a la puerta de la casa y miraba hacia el lugar donde su hijo se había ido. La sangre tira, ¿saben? Y ¿saben? Yo no sé por qué situaciones estás atravesando, quizás si tu esposo o tus hijos o tu esposa está apartado del camino del Señor, pero en algún momento la sangre de Jesucristo corrió por sus venas. Quiero decirte que esa sangre no se licúa, no se va, y la sangre tarde o temprano busca la sangre. Nunca, no sé si alguna vez te dijeron, hoy están en problema el padre con el hijo, pero la sangre busca la sangre, tarde o temprano se van a amigar, tarde o temprano se van a reconciliar. Bueno, si en algún momento corrió la sangre de Cristo por la vena de tus seres queridos, tarde
tarde o temprano va a volver a Cristo, porque esa sangre no se ha secado y sigue corriendo, y la sangre siempre tira. Entonces, cuando este joven iba de camino, yo creo que lleno de vergüenza, se fue lleno de joyas, lleno de gloria. Como dice la Biblia, dice aquel que se aparta, el estado postrero pasa a ser peor que el primero, pero dice que cuando el diablo sale de la vida de una persona, el demonio sale de la vida de una persona, anda por lugares secos buscando descanso, y vuelve a su antigua morada a ver si la encuentra desocupada, porque o la ocupa el diablo o la ocupa Cristo. Y dice que ve la casa ordenada, prolija, hermosa, preciosa, pero la puerta abierta y nadie dentro. Y va por 7 demonios peores, y el estado postrero pasa a ser peor que el primero. Y es esto, ese hijo pródigo que venía caminando era lo que había dejado el enemigo. Pero ¿sabe lo que tiene un padre? Un padre que realmente ama a sus hijos lo conoce verdaderamente de corazón. Externamente puede estar devastado, pero él sabe cuál es su corazón, sabe cuál es su esencia. Puede haber pasado momentos difíciles, haberse equivocado mucho, pero él sabe que su hijo tiene buen corazón, que su hijo es tan valioso, que su hijo tarde o temprano va a lograr ser lo que Dios ha determinado que sea. Y cuando él llega, dice que a lo lejos su padre le vio y no dijo, ahora este me las va a pagar. Cuando su padre le vio, dice que corrió, le abrazó, le besó. Es inexplicable cuando la Biblia dice, aún vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todo lo que le pidáis. Y en otro pasaje dice, os dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Sin embargo, a mí me llamó inmensamente la atención, y aquí por ahí termino el mensaje, que le dije que no es un mensaje, es una reflexión. Dice que el Padre le puso un anillo en su dedo. Y entonces nunca me percaté de esto. Dije, un anillo habla de compromiso, sí, pero es muy volátil ese concepto. Y me puse a ver un padre hebreo que le entregaba un anillo a su hijo. ¿Qué significaba? Y este era un hijo que había derrochado todo, había malgastado todo, ahora tenía mala reputación, no tenía el respeto de nadie, pasó vergüenzas públicamente, siendo un príncipe se transformó en un mendigo, siendo hijo de él, ahora simplemente la gente callaba su nombre para no avergonzar al padre. Sin embargo, al padre no le importó que la gente lo viera ir a abrazar a ese joven mugriento, lleno de olor a pecado, olor a cerdo, porque era su hijo. Era su hijo, señores. Era su hijo. ¿Cuántas veces la gente señala y dice, sabes que el hijo de fulano es esto, aquello? Y yo digo, no, es su hijo. En una oportunidad, hablando con una hermana, me dijo, mi hijo es homosexual, pastor. Y yo le dije, no, es tu hijo. No le tildes, no le pongas apodo, es tu hijo. Sea lo que fuera, es tu hijo. Y lo único que va a hacer que tu hijo retorne al camino correcto no es la agresión, el maltrato, el abandono, abandonar a esa hija embarazada, abandonar a ese hijo en droga, sino lo único que va a hacer que vuelva es saber que en casa hay siempre un abrazo, hay siempre un beso, hay siempre un te amo. Y fue lo que encontró este joven. Su hermano mayor estaba ahí, estaba trabajando duramente en el campo, porque esta historia se divide en 3 personajes. El desgraciado que se llevó la herencia y la derrochó, los siervos que servían en la casa del padre y no le faltaba nada, pero no dejaban de ser siervos, y el hijo mayor que se sentía siervo siendo un príncipe.
dentro de la casa del Padre. ¿Con cuál de todos me quedo? Con el hijo pródigo. Porque no hay nada más miserable que un cristiano que hace 40, 50 o 30 años que está dentro de una iglesia tenga un espíritu de orfandad de Dios. Y los que hemos retornado de una vida miserable habiendo conocido a Dios, conocemos lo que hace el diablo y agradecemos lo que Dios hizo por nosotros y estamos dispuestos hasta el último aliento de nuestra vida a servirlo, amarlo, respetarlo y buscarlo hasta poder ver su rostro en plenitud. Porque Él nos esperó a la puerta, nos abrazó y nos besó. Pero dice que le puso un anillo en el dedo. ¿Qué dice el anillo? Y me sorprendió gratamente, porque este joven había perdido toda posibilidad. Él podía vivir en la casa del Padre, pero ya no tenía herencia. Él ahora vivía de misericordia, pero ya no tenía gracia. Él ahora tenía que trabajar como uno de los siervos, pero ya no tenía nada que heredar hacia el futuro, porque ya se lo había gastado. Sin embargo, el padre revirtió la situación. Hizo esto. Llamó a su siervo y le dijo: pónganle un anillo en su mano. ¿Sabe qué significa para un israelita que el padre le ponga un anillo en su mano? Lo hizo hijo primogénito. ¿Cómo? Pero si él derrochó todo y aparte era el segundo, era el hijo menor. A pesar que el hijo mayor se había quedado ahí, su hijo mayor había perdido la dignidad de hijo primogénito porque tenía mente de siervo, y este que regresó sabía ahora quién era el Padre, las virtudes del Padre, las riquezas del Padre, lo que significaba el Padre, la fama y la gloria del Padre. Y no hay mejor persona para darle la doble herencia que aquel que reconoce que Dios sigue sentado en el trono y todo el poder, toda la gloria, y al que le da su poder y su gloria es aquel que reconoce que a pesar de que tengo la gloria de Él es el que está sentado en el trono. Ahora, ¿qué significa el anillo? Le dijo: hijo, vos venís a ser siervo y yo te hago hijo primogénito. ¿Qué? El anillo significaba eso. No solamente eso significaba el anillo, sino el anillo significaba respeto. O sea, hijo, te hago primogénito y te respeto. No solamente significaba entregarle primogenitura y respeto, sino el anillo significa que te transfiero poder. El poder que tengo, la autoridad que tengo yo, que lo he ganado con el tiempo y el esfuerzo y el sacrificio, el poder económico, el poder vinculante ante la sociedad, te lo transfiero. Te doy poder. Y por último, hijo, con este anillo te otorgo las riquezas del cielo y las riquezas de la tierra. Te otorgo la primera herencia. Y te digo esto: el anillo significa que el día que yo parta, yo te entrego la administración de toda mi casa. Pero Padre, yo perdí la herencia. No perdiste la herencia, pasaste un proceso. Yo te entrego la administración de mi casa. Y fue lo que Dios hizo con nosotros. Él dijo: yo me voy, pero los dejo establecidos como iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán ante ella. Porque lo más vil y menospreciado de este mundo vino Dios para avergonzar a los sabios. El amor de Dios lo he visto durante mi juventud reflejado tanto en la vida de mi padre. Indirectamente a veces los padres, estoy hablando varones, tenemos en cierto modo, directa o indirectamente, la misma reacción de Dios.
Los hijos de Dios dicen, ¿será que me ama mi Padre Celestial? Porque no me lo dice. ¿Será que me ama Dios porque me deja pasar por estos procesos? Mi viejo aparecía cuando la soga ya me estaba matando, pero él decía, vos sos hombre, y así como te metes en los pozos tenés que aprender a salir de los pozos. Pero cuando veía que no podía salir, ahí aparecía Superman. Y llegó ese momento del hijo pródigo llamado Rubén Darío Gómez. Por eso digo que hoy mi padre me hace recordar tanto al padre del hijo pródigo. Por eso le digo, señores, yo hace algunos años decía, mi viejo es invencible, mi viejo va a durar para siempre. Y cuando fui creciendo, lo vi como paulatinamente se fue achicando. Ya no era más ese gigante de 92 centímetros de brazo. Y no hace mucho, simplemente lo llevé entre mis brazos a un lugar en una pequeña bolsa. Somos tan insignificantes, pero somos tan valiosos en vida. Lo que no tenemos que desaprovechar ese momento. Somos falibles, no somos. Quisiéramos ser mejores, en serio. Yo todos los días digo, espero Señor que con lo que hoy me has hecho, haya cancelado la deuda con Franco, con Mel, porque no fui el mejor. Y hoy hablo de los hijos, porque no es reunión de matrimonio, pero espero haber cancelado mis deudas con mi esposa. Y ahora me queda cancelar deudas con 2 hijos mayores que tengo, son hermosos. Pero todos tenemos que pasar por esa etapa. Y entonces un día dije, el viejo me abandonó, el viejo me dejó. Qué mala persona. Y mi hermana me tuvo que decir, Rubén, te fuiste a una provincia apartada y pensaste que estabas solo, pero el viejo viajaba una vez por semana de La Plata a Funes, se escondía detrás de un muro solo para verte que estuvieras bien, y volvía a casa llorando, diciendo, no lo quiero molestar. Tengo miedo que en su locura me quiera pegar. Pero lo veo que está bien. Está un poco demacrado. Está un poco avejentado. No es ese muchachito con el rostro fresco cuando estaba en casa, bien alimentado. Se ve que ahora tiene que ponerle el pecho a las balas él. Y lloraba. Y él decía, pero tarde o temprano nos vamos a encontrar. Me hubiera gustado encontrarme mucho más temprano, porque cuando nos encontramos ya estaba enfermo. No lo pude disfrutar mucho tiempo. Yo hablaba con él y él ya no hablaba conmigo porque no hablaba. Pero se reía tanto, porque su mente estaba consciente. Y no hacíamos más que recordar allí en su lecho, hacíamos más que recordar los buenos momentos. No hemos reído tanto. Nos reíamos del tío, de la abuela, como la mechoneaba mi tía. Y él simplemente hacía un gemido. Mi gigante. A veces somos tan ingenuos y tan inmaduros. Hay un tic-tac, 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 tic-tac que nos está diciendo, me estoy yendo, mi amor.
Estoy yendo. Pero los orgullos, las iras, el no me diste la Ferrari. Hoy como padre espiritual yo quiero decirle una cosa. ¿Usted quiere la Ferrari? Yo le voy a regalar la palabra. Porque dentro de esta palabra está todo lo que anhela tu corazón y todo lo que necesitas para vivir. Y si en algún momento te apartás, te vamos a esperar como estamos esperando a muchos que hace años se apartaron. Pero quiero decirles a todos y a cada uno, no seas el hermano mayor que se enojó porque el padre amaba a su hermano, porque él perdió su herencia y porque a mí ni siquiera me has dado un corderito para comer con mis amigos y con este matás el becerro gordo y decís hagamos fiesta porque mi hijo se había perdido, ha sido hallado, se había muerto y ha resucitado. La Biblia dice que los ángeles celebran fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y quiero decirle que los papás hacemos fiesta en el corazón cuando un hijo viene, nos abraza y nos dice, capo, no te rías de tu viejo. Si es analfabeto, porque el estudio que vos tenés te lo dio ese analfabeto. No te rías de su panza, no te rías de su pelada. Simplemente levantate cada mañana y decirle la bendición, tata. Y para los que no lo tenemos, recordemos lo mejor, porque créame que si no lo hicieron, era porque no lo sabían. Pero nosotros aprendimos de esa escuela, de lo bueno y de lo malo. Así que nosotros debemos ser doblemente mejores que ellos. Y no se olvide que la palabra esperma significa semilla. Usted es la semilla de ese hombre. Y aunque no quiera parecerse, se va a parecer en el carácter, o se va a parecer en las chuequeras, o en la joroba, o en la calvicie, o en el mal carácter, o en lo dominado. Pero usted es su semilla. Y para los que realmente no tuvieron nunca un padre, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque Dios siempre se ha encargado que aparezca alguien. Un tío, un primo, capaz que un abuelo, un pastor, al que te aferraste con toda tu fuerza y dijiste es mi papá. Algunos te fallaron, otros no te fallaron. ¿Alguna vez te preguntaste si ellos verdaderamente te fallaron o vos le fallaste a ellos? Porque en definitiva no estamos obligados, sino que todo lo que hacemos lo hacemos por amor. ¿Cómo me pedís un corderito si lo que quedó de la herencia es todo tuyo? Simplemente tendrías que haberte servido. Y hoy esta palabra va para los que se sienten decepcionados de Dios. Pero no te equivoques. Él te dijo, todo lo que hay en casa es tuyo. Solo tenés que servirte. Pero la puerta es, buscar primeramente el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, Padre nuestro, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Les pedimos perdón a los hijos. ¿Cuántos padres hay acá? Les pedimos perdón a los hijos. A lo mejor no somos todo lo mejor que quisieran que ustedes se merezcan. Hay cosas que podemos cambiar. Hay cosas que no.
Me gustaría cambiar la cara, tener la cara que tenía antes de irme de la casa de mi viejo. Menos arrugas, menos canas. Me gustaría no haber pasado por todo lo que pasé, que me marcó y cambió mi carácter y me hizo una persona desconocida. Pero eso no lo puedo cambiar. No puedo cambiar lo que ya hice. Pero sí les prometo algo. Que esto es una cadena virtuosa. Yo amo a mi Padre nuestro de una manera que usted no lo podría comprender. Y como yo lo amo a Él, Él me ama a mí y Él ha derramado sobre mí su amor, y ese amor no concibe un lugar específico, sino que es derramado sobre mi familia y es derramado sobre ustedes, iglesia. Por eso hoy yo bendigo a cada papá. Siento en carne propia aquellos que no lo tienen. Pero Dios es tan bueno que Él es eterno. Aférrese a Él. Ámelo con todo su corazón. Hace 2 semanas despedí a un papá, 42 simples años. Sé que ese hombre fue irreemplazable. Porque por lo general todos los que mueren siempre terminan siendo buenos. Pero este parece que sí, había hecho las cosas bien. Hasta había dejado plantines por toda la casa. Y de hecho hay hermanos aquí en la iglesia que lo han conocido y dice que le faltaba alas nomás. Ser un buen padre no es ser tonto. A veces tenemos que callarnos para no decir injusticias. Como Dios nos ha dado poder y autoridad, cuando nosotros nos enojamos, podemos perjudicar con una palabra a nuestros hijos. Bendígalos. Hoy son pequeños. No les tome en cuenta quizás algunas cosas que han dicho. Ellos no saben. Ya van a aprender. Pero sí les prometo una cosa. Tus hijos te aman con todo el corazón. Tus hijos te aman. Mira que está al lado y decirle, para vos que tenías duda, tus hijos te aman, están enojados, están rabiosos, pero no pueden evitar amarte. Pero por eso, no vengas tarde con tus flores. Póngase de pie, por favor.